Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Ani Guerrero Montenegro. A continuación expondré mi proyecto de Sistemas de Información Gerencial con la metodología integradora de procesos empresariales MIP, basada en la gestión del conocimiento con balance scorecard para mejorar la gestión del área de producción de la empresa agroindustrial Pumalca, Sociedad Anónima Abierta, del distrito de Pumalca del 2012. Como punto número 7 tenemos la matriz de la empresa agroindustrial Pumalca. En el proceso número 1, que es el proceso de recepción, en el primer lienzo tenemos que se crea la primera fortaleza con un nivel de 1 y lo que proponemos para la empresa es de 2. Al igual que se eliminan las debilidades, en la actualidad contamos con 0 y proponemos con 2. Y se incrementan las oportunidades dentro de la empresa dentro del proceso de recepción. En el proceso de lavado y reparación, tenemos el lienzo número 1 que se crean las fortalezas con un nivel de actualidad 0 y propuesto 3. En el proceso número 3, que es de la caña de azúcar, en el lienzo número 1 se incrementan las oportunidades dentro de la empresa con un nivel de crecimiento 2. En el proceso 3, que es el de calentadores de jugo, en la matriz ERIC se crean nuevas oportunidades y a la vez se reducen las amenazas dentro de la empresa. En el siguiente proceso, que es de clarificación del jugo, en el lienzo número 4 se reducen las amenazas con una propuesta actual de 2 y en lo que proponemos para la empresa es de 3. En el siguiente proceso de filtración, en la matriz ERIC se incrementan las oportunidades, se reducen las amenazas, en la actualidad con 1 y un propuesto de 2. En el proceso de evaporación, en la matriz ERIC se incrementan oportunidades, se reducen amenazas y se eliminan las debilidades. En la actualidad contamos con un 1, con un 2 y en la propuesta en 3. Proceso de cristalización del jugo de caña. En la matriz ERIC reducimos las amenazas en 0 y proponemos a un nivel de 2. Proceso de centrifugación. En la matriz ERIC incrementamos las oportunidades, en la actualidad con un 1 y proponemos con el nivel 2. En el proceso de envase y almacenamiento, el número de lienzo 4, donde se van a reducir las amenazas, en la actual es 0 y en lo propuesto es 2. Como siguiente punto, nos encontramos con análisis de riesgo. Análisis de riesgo para el primer proceso, que es ingreso de la unidad móvil con la caña. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema, el impacto de la rentabilidad es alta. La descarga de la caña a la mesa de recepción tiene una media probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema, el impacto de la rentabilidad es medio. Ahora, el pesado de la unidad que contiene la caña tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema del impacto, el impacto de la rentabilidad es bajo. En el siguiente proceso tenemos la preparación y lavado de la caña de azúcar, que tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alta. El ingreso de la caña a planta lavadora en seco usando ventiladores para retirar la materia extraña liviana tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es media. El retiro de la materia extraña de la caña usando faja transportadora tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es bajo. En el proceso número 3, retiro del bagazo, la salida del sexto molino hacia el área de calderos usando transportador de madera, tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alta.
Paso de la caña por los 6 molinos tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. Bombeo del jugo del 1 y 2 del primer y segundo molino a las cribadoras para separar residuos del bagazo del jugo tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. El bombeo del jugo mezclado colado a la sección de fabricación tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. En el siguiente proceso, la recirculación del jugo mezclado con la cal para una mejor disolución de la mezcla tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alta. Bombeo de agua condensada de calentadores a tanques de almacenamiento tiene media probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. En el proceso número 5, bombeo de jugos clarificados a precalentadores tiene media probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alto. Separación de los jugos en 2 fases, jugo clarificado transparente y lodo de tierra, tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. El ingreso del jugo con floculante hacia los clarificadores tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. En el sexto proceso, una vez que es enfriado suficientemente, será filtrado. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Se enfría en un cuarto de secado. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es bajo. En el séptimo proceso, bombeo de agua condensada de pre-evaporadores y evaporadores a tanques de almacenamiento. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alto. El ingreso de jugo de evaporadores tiene media probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alta. Bombeo de jarabe, jugo concentrado a tanques de almacenamiento. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Ingreso y salida de jugo clarificado a preevaporadores. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. Octavo proceso. Preparación de la jalea para inicio del conocimiento de azúcar. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. Traslado de masas cocidas desde transportador hacia los cristalizadores. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Cocimiento de masa, azúcar más miel. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es bajo. Almacenamiento de masa cocida según el tipo, primero y segundo y tercero. Para concluir esta etapa de cristalización, tiene media probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es baja. El noveno proceso. Transporte de azúcar por el elevador hasta las tolvas de recepción. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de rentabilidad es medio. Bombeo de mieles a tanques de almacenamiento. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Descarga de la masa cocida desde los cristalizadores a la centrífuga. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es bajo. Transporte de azúcar desde la salida de la centrífuga hasta el elevador con canguilones. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es bajo. Por último tenemos el proceso 10. Cocido de la bolsa. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es alta. Recepción de la bolsa cocida por operador. Tiene alta probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Colocación de la bolsa de papel en sujetador de pieza. Tiene baja probabilidad de error, pero cuando ocurre el problema el impacto de la rentabilidad es medio. Continuamos, tenemos como el 10º punto procesos críticos. Escenario de procesos críticos de la empresa agroindustrial Pumalca, Sociedad Anónima Abierta. Problemas a nivel operacional. Ingreso a la unidad móvil que transporta la caña desde el campo es a destiempo al posterior de ingenio. La descarga de la caña hacia una mesa de recepción no es al 100%, ya que parte de la materia cae fuera de la mesa
ya que el tamaño de la mesa no es el adecuado. Paso lento de caña por los 6 molinos. Bombeo de jugo a los calentadores se realiza de una forma lenta por la antigüedad de sus bombas. Pérdida de jugo durante el ingreso a los evaporadores debido a la máquina inadecuada. Problemas a nivel táctico. Falta de reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones del número de veces que unidad móvil es a destiempo. Falta de reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos para la toma de decisiones de la cantidad de veces en la lentitud existente. Falta de reportes analíticos históricos con cuadros y gráficos estadísticos y comparativos de números de veces que se ejecuta el proceso inadecuado del bombeo de mieles. Problemas a nivel estratégico. Falta de alineamientos estratégicos para eliminar los problemas a nivel operacional relacionados con la demora de la unidad móvil del campo interior de ingenio. Faltan alineamientos estratégicos para eliminar los problemas a nivel operacional relacionados con el ingreso de materias extrañas como tierra, pajas o yogo. Falta de alineamientos estratégicos para eliminar los problemas a nivel operacional relacionados con el paso lento de la caña por los 6 molinos. Falta de alineamientos estratégicos para eliminar los problemas del nivel operacional relacionado con el colado de jugo mezclado no suficiente para que ingrese la materia. Falta de alineamientos estratégicos para eliminar el nivel operacional relacionado con el colado de jugos mezclados para el retiro del bagazo. Falta de alineamientos estratégicos para eliminar los problemas a nivel operacional relacionados con la lentitud del bombeo del jugo a los calentadores por la antigüedad de sus bombas.